presentar un trabajo que hemos estado realizando en la Escuela Nacional Preparatoria en colaboración con la doctora Gabina Villagrán. Y este trabajo comenzó ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde que comenzamos a implementar los diplomados para desarrollar habilidades para la vida en los estudiantes, nos dimos cuenta que no basta con las estrategias metodológicas que la mayor parte de ustedes como estudiantes o como docentes conocen para poder implementar habilidades para la vida. Esto es el trabajo cooperativo, el aprendizaje basado en problemas o el método de casos, etc. Faltaba esa liga o conexión con la parte emocional, porque bueno, sabemos que las habilidades para la vida pues no únicamente son habilidades cognitivas, sino también sociales y emocionales, y todo forma un todo, o sea, las tres están formando un todo, se integran entre sí. Entonces empezamos a trabajar precisamente la atención plena, tanto con los profesores como con grupos de estudiantes del bachillerato, en los cuales han contribuido alumnos y alumnos que están participando en el servicio social de aquí de la facultad. Ahora les traigo un pequeño trabajo que hicimos con estudiantes de bajo rendimiento escolar. Quisimos saber qué era precisamente qué implicaciones tenía y cómo impactaba el poder llevar a cabo la atención plena al salón de clases, pero trabajando específicamente con los grupos de estudiantes que tenían un bajo desempeño. Bueno, si pasamos a la siguiente, por favor. Mi objetivo básico va a ser muy rápido. Vamos a analizar, porque ya lo hemos estado viendo durante todo este tiempo, las implicaciones fisiológicas, psicológicas y sociales de la atención plena. Esto nos va a justificar por qué quisimos aplicar este modelo en este taller. Vamos a reflexionar sobre los beneficios de esta práctica dentro del salón de clases y en el rendimiento escolar, y finalmente vamos a analizar cualitativamente el impacto que tuvo este taller de atención plena en estudiantes de bajo rendimiento escolar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues sabemos que ya vivimos en una época con muchos cambios y transformaciones. Inclusive esos cambios y transformaciones hacen que surjan muchas presiones. Por ejemplo, en los modelos educativos en un mundo globalizado ahora ya quieren eficiencia, una eficiencia terminal, y esto ha generado que los mismos modelos educativos estén como buscando alternativas, ¿no?, para poder está a la par con estos nuevos modelos. Pero ¿qué genera todo esto? ¿Qué estamos viviendo en realidad en la sociedad actual? Pues estamos viviendo estrés, ansiedad, miedo, depresión, es decir, emociones aflictivas que están perturbando y agitando nuestra mente, ¿no? Y ahí está un ejemplo, la figura que yo les pongo, pues cómo vivimos, ¿no? Y los chicos, adolescentes, pues todavía viven más, ¿no? Están en ese proceso de cambio, en ese proceso de maduración, en donde pues todas estas exigencias las llevan y las cargan a diario, ¿no? Y entonces, bueno, están generando todo este tipo de emociones, ¿no? Los estudiantes de bachillerato no solo tienen que enfrentar la situación anterior, como ya les mencionaba, sino todos estos problemas, ¿no? Lo que impacta pues directamente en su vida escolar. Por ejemplo, en la época en que vivimos, cada vez es más común la distracción en el salón de clases. Pues yo diría que los maestros, la mayor parte de los maestros en el bachillerato pues se quejan de que ya los alumnos no ponen atención. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están con el celular, no pueden dejar el celular. Ya se ha convertido realmente en una adicción grave en los chicos, ¿no? De que están en el salón de clases y aunque los maestros les pidan que lo apaguen, lo dejan en vibrador, pero lo dejan junto de él, y aunque como sea, si suena, lo quieren ver o están chateando, ¿no? Entonces son situaciones que los lleva a tener distracciones, y obviamente pues eso se ve reflejado en su rendimiento escolar, ¿no? Bueno, si continuamos en la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el rendimiento escolar, no? O sea, pues aquí tenemos una definición muy general en donde decimos que son los logros alcanzados por un alumno de acuerdo a una norma institucional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay ciertos parámetros donde el chico sabe muy bien qué es lo que tiene que obtener, desgraciadamente, de calificación,
no de evaluación. Y entonces los chicos están preocupados de sacar, pues, de pasar la materia, como sea, ¿no? O sea, sacar al menos 6, 7, ¿no? Ya, con eso ya lo puedo pasar, porque ese es el parámetro, ¿no? Si tengo 5, pues ya me ponen NA y entonces pues ya reprobé la materia, ¿no? Entonces, estas normas, pues, el problema de estas normas de calificación que se tienen en las instituciones, con un valor numérico, pues hace que los chicos pues nada más estén al pendiente de esto, ¿no? Entonces, no importa si copian, no importa si hacen trampa, no importa si le pido el trabajo a mi compañero que ya lo hizo de otro grupo y se lo copie para entregárselo a la maestra, el chiste es pasar como sea. Y obviamente pues el estudiante pues nos está responsabilizando de su propio aprendizaje. A partir de aquí vemos que, como decía Freire, pues la educación se ha convertido en algo bancario, ¿no? En el sentido de que no únicamente de estar sentados en el banco, en su asiento, y escuchando, entre comillas, porque realmente no escuchan al profesor, sino en cambio, ¿no? O sea, a ver, usted profesor, ¿qué me va a dar a cambio si yo le entrego el trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi ganancia, ¿no? Esta situación, pues, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues a que esa relación entre el profesor y alumno, pues llegue simplemente a eso, ¿no? A ver, yo como profesor doy mi clase, ¿sí? Y tú me vas a demostrar con un examen que sabes y que no sabes. Pero ¿dónde está la parte afectiva y emocional? Y esa parte afectiva y emocional es sumamente importante para poder tener una educación integral y que realmente los chicos y los profesores puedan establecer un diálogo de confianza, un diálogo de convivencia dentro del salón de clases para desarrollar habilidades. ¿Qué es lo que pasa entonces dentro de este sistema? Pues que los chicos empiezan a tener bajo rendimiento escolar. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Si ven ustedes, el bajo rendimiento escolar pues se traduce en fracaso escolar. Y en el bachillerato de la UNAM es un grave problema. Tenemos, por ejemplo, alrededor del 50% de los alumnos dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos hablando aproximadamente de unos 100,000 alumnos de los 9 planteles, y al menos 50% tiene una materia reprobada. Otro 30% tiene en promedio 3 o 4 materias reprobadas, y solamente un 20%, digamos, que va sin reprobar, ¿no? Pues esto, ¿qué nos está indicando? Pues ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que los alumnos están teniendo bajo rendimiento escolar, específicamente en el plantel 8, los chicos del turno vespertino son los que tienen mayor problema. Son los que en su gran mayoría, un 70%, están reprobando al menos con una materia. ¿Y cuál es el problema? Que los chicos empiezan a sentir ansiedad, angustia, depresión, como ustedes ven aquí, y entonces empiezan a dejar de asistir a clases y empiezan también a, bueno, estos chicos que ya tienen esta problemática, dejan de asistir y pues alrededor de un 5-10% está dejando los estudios a causa de todo esto, ¿no? Y bueno, si ven ahí les puse de Mafalda porque pues en realidad es lo que pasa, ¿no? O sea, los chicos no expresan que no sabe nada. Aquí le dice directamente, ¿no? La maestra, ¿no? A ver, ¿qué no has entendido, no? Durante el curso, Manolito, ¿no? Específicamente en esa clase, y Manolito lo contesta. Pues desde marzo hasta ahora, nada, ¿no? Pues así están nuestros chicos, ¿no? O sea, nuestros chicos así están, o sea, que desde que entran a clases, todas estas distracciones, todas sus problemáticas, todas sus ansiedades, sus miedos, sus angustias, los problemas familiares que tienen, los problemas con sus compañeros, sobre todo en esta etapa en donde pues ya empiezan a tener relaciones no solamente de amistad, sino de noviazgo, pues los están afectando, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que los chicos no entienden nada, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Y vemos entonces, como ya les mencionaba, que es multifactorial, ¿no? El problema del rendimiento escolar, no podemos decir, la escuela es la única responsable.
o la familia, o el chico que no se responsabiliza, etcétera, sino que son muchos factores ligados entre sí, lo que nos están diciendo, pues porque el chico o los chicos están teniendo un bajo rendimiento escolar. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias tienen estos chicos? Y sobre todo, les quiero hablar del grupo vespertino porque es donde nosotros aplicamos el taller. Los chicos que estaban teniendo ya problemas, no solamente de haber reprobado 3 o 4 materias, sino que ya estaban dejando de asistir a clases. Estas consecuencias y lo que nosotros notamos al hacer su autodiagnóstico al inicio, pues son chicos que hay desmotivación, no les interesa ya la escuela, no les interesa ya entrar a clases, obviamente una baja autoestima, depresión, indiferencia, insatisfacción, hay mucha pasividad, no participan, ¿no? O sea, entran a clases pero entran como si estuvieran muertos en realidad, ¿no? O sea, no participan ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, entran con esa pasividad que muchas veces también desmotiva al profesor, y entonces es aquí cuando también se está convirtiendo en un círculo vicioso. Una problemática que vemos muy arraigada en el turno vespertino es que los muchachos, por ejemplo, dejan entrar a clases por desmotivación, pero eso desmotiva al profesor, y entonces el profesor ya no va a ese grupo, y entonces cuando el grupo va, el profesor no está, y entonces ya no hay clases, o sea, se vuelve ese círculo, ¿no? Entonces los chicos dejan de asistir, y cuando les preguntamos por qué no han asistido, no, pues que el profesor no va, y el profesor nos dice, no, pues es que ellos son los que no están asistiendo, y entonces se vuelve todo este círculo vicioso, sobre todo en el turno matutino, además de todos estos factores externos que hay a su alrededor de riesgo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, jueves y viernes es muy común que haya más faltas de los chicos. ¿Por qué? Pues porque se van a las fiestas. Hay muchos lugares cerca del bachillerato donde yo estoy, que es aquí en Plateros, en donde les venden alcohol, les venden marihuana, droga, etcétera. Y bueno, lógicamente los chicos utilizan ese fin de semana para irse a estos lugares. Obviamente, bueno, estamos hablando de aquellos chicos que inclusive ya dejaron la escuela, ¿no? Bueno, todas estas consecuencias, lo que ha tratado de hacer el plantel es decir, bueno, pues tenemos que hablar con los padres de familia, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos nosotros, se están teniendo estos resultados? Y al principio al final del primer periodo, que es cuando ya se tienen las evaluaciones, el director lo que hace es llama a junta a los profesores, a los papás de los chicos que tienen bajo rendimiento escolar, y les proponen varias opciones, ¿no? Hay asesorías, hay por ejemplo para matemáticas o las materias donde van mal, ahí está la parte de tutoría que también puede ser utilizada, y en este año precisamente lo que hicimos fue implementar el taller, ¿no? Obviamente les dijimos a los padres que era totalmente voluntario, o sea, nosotros no queríamos a chicos que fueran obligados, porque generalmente pues no funciona, de todos modos dejan de asistir, y aparte porque es en contraturno, o sea, nosotros no lo podíamos hacer en la tarde porque en las tardes son sus clases, entonces lo hacíamos en la mañana, ¿no? Bueno, si continuamos, entonces es aquí cuando empezamos a decir, bueno, pues si todos estos, realmente la mayor parte de estos problemas pues tienen que ver con una poca, con el poco fortalecimiento, o inclusive el no tener la habilidad de regular sus emociones, de interactuar con otros. Son problemas básicamente personales, vinculados con el aspecto socioemocional. Bueno, pues dijimos, vamos a empezar a aplicar lo que es la atención plena y ver qué es lo que nos resulta, ¿no? Bueno, no me quiero detener mucho, ya vimos, ¿no?, muchas definiciones de atención plena, ayer fue todo el día casi sobre eso, pero aquí lo que nos indicaba, por lo cual nos decidimos hacerlo, es porque
Dice, es prestar atención a los aspectos relevantes de la experiencia de una manera no crítica. Es decir, que era lo que queríamos que los chicos tuvieran pues mayor capacidad de concentración y que mejor herramienta que la atención plena, ¿no? Bueno, ya sabemos bueno, que esto viene del budismo, etcétera, y si continuamos a la siguiente, por favor, vemos que a través de la meditación precisamente, pues se define como el proceso a través del cual la persona observa y se hace consciente de lo que está sucediendo a cada instante. Ajá. Y pues precisamente pues eso es lo que los chicos requieren dentro de su salón de clases, estar conscientes de lo que pasa en donde, ahí, en donde ellos están, ¿no? Y aceptando las experiencias que se van presentando tal y como son, ¿no? Y esto tiene que ver con la eliminación del sufrimiento. Muchos de estos chicos pues no ponen atención precisamente porque su mente sí, está llena de ideas, de miedos, de angustias, de ansiedades, etcétera, y entonces están ocupados, su mente está de un lado a otro, saltando de una idea a otra que no les permite poner atención. Pues es una parte importante de este taller, pues que ellos aprendieran precisamente cómo no solamente disminuir el sufrimiento, sino tener la posibilidad inclusive de eliminar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, estos son los aspectos neurofisiológicos que ya también se han venido mencionando y del por qué también nos sustentan el por qué puede ser una buena práctica dentro del salón de clase, ¿no? Porque hay más disposición, sabemos, por ejemplo, que existe un aumento de la lateralidad izquierda que se ve asociada con estatus y una disposición afectiva más positivas y con mayor habilidad para activar estados para afrontar estados de ánimo negativos, ¿no? También que vemos, pues vemos que tiene dentro de los aspectos neurofisiológicos, por ejemplo, al tener una reducción, por ejemplo, en la amígdala, pues lógicamente van a tener mayor capacidad para poder regular las emociones como el miedo, la angustia, la ansiedad, pero como hay un crecimiento en la corteza prefrontal, pues van a ser más analíticos, van a detenerse más, van a poder enfrentar racionalmente, digamos, esas emociones, ¿no? Bueno, si continuamos a la siguiente, en los aspectos, bueno, psicológicos, pues sabemos que hay mayor, que también tendrían que ver con esos procesos neurofisiológicos, pues los estados de relajación, de estar tranquilos pero vigilantes, pues nuestro cuerpo empieza a reaccionar, entonces empieza a disminuir lo que es la noradrenalina y empieza a elevarse el nivel de serotoninas, específicamente, bueno, la endorfina es lo que produce una percepción, ¿no? de sentirse bien, ¿no? Está estimulando los procesos cognitivos, vinculando a una mayor sensibilidad al ambiente, más apertura hacia nueva información, creación de nuevas categorías para estructurar la percepción, existe un incremento de conciencia sobre en múltiples perspectivas para la resolución de problemas. Entonces, si ustedes ven, pues parecería que este sería como el camino para ir desarrollando esas tan famosas habilidades para la vida que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y que ahora en los nuevos modelos educativos nos dicen, no, hay que formarnos y hay que estar presente, ¿no? Pero, aquí volvemos al inicio, hay esa contradicción, lo quieren hacer únicamente a través del aspecto cognitivo. Bueno, y entonces, pues obviamente está proporcionando una conciencia plena, ¿no? Al aceptar pensamientos, sentimientos, sensaciones, y permite abrirse a otras alternativas. Si continuamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues en los cambios sociales también va a haber, hay muchos estudios que nos están diciendo que también hay, no solamente en el aspecto personal, sino también en el aspecto social. Ya sabemos, somos personas que siempre estamos interconectados con otros, entonces fortalece la escucha activa y el diálogo. Y aquí es muy importante porque fomenta realmente los valores que tendría que tener la educación, ¿sí? No únicamente los valores de que, a ver, ¿qué me vas a dar a cambio si yo hago el trabajo? Si no, pues ¿para qué lo hago, no? Ajá. Bueno, y entonces, como vemos, estos cambios que les estaba mencionando, pues está fomentando valores que son necesarios en la educación, porque entonces no estamos realmente educando,
estamos dando instrucciones y los chicos están simplemente respondiendo a esas instrucciones y se acabó, ¿no? Por esto tiene mucho que ver pues con lo que está, lo que nos decía Freire sobre la educación para la liberación, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos? Pues estudiantes que tengan respeto, que tengan tolerancia, que se solidaricen con sus compañeros, etcétera. Pero además, pues que reduzcan ese nivel de sufrimiento y que aumenten su bienestar, porque precisamente esta es la base ética, ¿no?, de lo que es la atención plena, que se relaciona con el cultivo de la compasión, el amor bondadoso, la ecuanimidad, la autorregulación de emociones, aflictivas como el apego, la envidia, el miedo, el enojo, que son, en la adolescencia están a flor de piel, ¿no? Sobre todo, procesos, por ejemplo, la envidia, ¿no? ¿Por qué ese chico que no me está mirando, a ver, a mi amiga sí le está mirando y a mí no, y a mí me gusta, ¿no? Y entonces, y eso es muy común, o sea, muy común cómo se despiertan todos este tipo de emociones. Y obviamente, bueno, pues los actuales sistemas educativos pues no nos están llevando precisamente a este tipo de manejos, ¿no? Y bueno, los cambios neurofisiológicos y psicológicos producidos por la atención plena permiten tener una mayor sensibilidad al entorno y por lo tanto, pues van a tener mejor conciencia de sí mismos y como se mencionaba anteriormente, si hay una conciencia de sí mismos, pues entonces van a tener mejores estados de salud. Y entonces van a evitar riesgos y entonces pues a lo mejor si me invitan a tomar una chela, como les dicen los chicos, pues a lo mejor digo, no, ¿sabes qué? No, gracias. Ahorita no. Empiezan a poner límites, ¿no? O simplemente no aceptan estar fumando marihuana. ¿Por qué? Pues porque si ellos están teniendo conciencia de lo que les están haciendo esas drogas a su cuerpo, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, ya no me detengo más, estos serían, ya vimos todos estos beneficios que puede tener dentro del salón de clases. Aquí es un grupo de chicos que están precisamente en una sesión de atención plena del plantel 8. Esta no fue específica de este trabajo, pero ya algunos maestros, y eso me da mucho gusto, que se están formando en el diplomado de desarrollo de habilidades para la vida, ya empiezan a tener sesiones de atención plena con respiración durante 5 minutos, máximo 10, en sus clases, precisamente para lograr que les pongan mayor atención. Bueno, si continuamos, por favor. La siguiente. El objetivo de este taller, bueno, fue que los estudiantes, a través de técnicas de respiración, de meditación analítica y conciencia corporal, aprendieran a sentar su mente para tener una mejor concentración en el salón de clases y regular sus emociones. ¿Cómo lo hicimos? Si nos vamos a la siguiente, bueno, básicamente aquí es muy chistoso porque se apuntaron, hagan de cuenta, como 50 alumnos. O sea, y ya no aceptamos más porque pues ya era imposible trabajar con más chicos. Es muy difícil que los chicos, por las mismas creencias que tienen, por los mismos hábitos que tienen, que puedan ser regulares en este tipo de talleres. Acuérdense que practicar la atención plena es un ejercicio y una disciplina, y como disciplina pues necesita practicarse pues a diario, porque si no funciona. O sea, a lo mejor puede tener algunos efectos a corto plazo, pero pues si lo queremos ver a largo plazo, pues ya va a ser más complicado. Bueno, pues de esos 50 chicos que en un inicio tomaron el taller, pues a las 2-3 sesiones ya únicamente permanecieron 20. Pero fueron con los 20 que ya estuvimos trabajando durante 3 meses, de enero a marzo, dándoles un taller de 4 horas en sesiones de 4 horas, una vez por semana. Y básicamente, que era lo que vimos dentro de este taller, bueno, fue el entrenamiento de la atención plena con respiración a través de la práctica
formal, vimos las meditaciones analíticas para el manejo de lo que en la filosofía budista se llaman los 4 inconmensurables, que es la compasión, la ecuanimidad, la empatía, el altruismo, el amor bondadoso, es básicamente lo que también se conoce como el amor bondadoso, para la regulación de emociones aflictivas como el apego, enojo y envidia. Hicimos ejercicios de conciencia corporal para el reconocimiento de las emociones y para el manejo de la parte cognitiva básicamente nos basamos en el análisis de cuentos y metáforas budistas, ¿no? Que apoyaron precisamente todo el contenido anterior del taller. Tuvimos guiones dentro de los materiales, pues contamos con guiones para la práctica de la atención plena con respiración y para la meditación analítica. Y bueno, el objetivo de este material es básicamente guiar la meditación a través de la respiración y que los muchachos empezaran a utilizar estas herramientas no solamente en sus clases, sino en su vida cotidiana, ¿no? Al interactuar con los demás. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, básicamente, ¿qué manejamos o qué hicimos en la atención con respiración? Pues se enfocó en guiar la respiración en los chicos para soltar expectativas, establecer motivaciones, recolectar la respiración a través de la nariz, el abdomen y poner énfasis en la relajación para el manejo del estrés. Y a través de las técnicas de meditación se enfatizó cómo calmar el cuerpo, cómo asentar los pensamientos, la mente, para que de esta manera se pudieran ellos mismos empezar a dirigir su mente de manera consciente hacia donde ellos quisieran ubicarla sin distracciones. La siguiente, por favor. Después hicimos lo que sería el manejo de los 4 inconmensurables, por cuál fue nuestro objetivo de manejar lo que sería la compasión, el amor bondadoso, la ecuanimidad, etcétera. Bueno, pues porque nos permite vincularnos con nosotros mismos y con los demás. Acuérdense que siempre somos seres interrelacionados entre sí y como yo les digo a mis alumnos, o sea, yo como maestra me construyo con ellos y ellos se están construyendo conmigo, ¿sí? Siempre va a ser eso, o sea, si yo soy yo como profesora, pues soy gracias a mis estudiantes. Y entonces, por eso manejamos esto y para que ellos se reconocieran precisamente como seres interdependientes del mundo y de su naturaleza. Y bueno, manejamos, ya les mencioné, los 4 inconmensurables, sobre todo porque dentro de la filosofía budista pues nos dicen que es el camino hacia una felicidad genuina y duradera. Es decir, que no se basa en aspectos externos, sino simplemente en internos, ¿no? En nosotros mismos, en nuestra paz y en nuestro bienestar personal, ¿no? Y es lo que nos permite pues realmente crecer y poder que ellos tuvieran conciencia, que eso les iba a permitir desarrollarse como seres humanos. La siguiente, por favor. Y bueno, también vimos las emociones aflictivas y nos centramos básicamente en el apego, en el enojo y en la envidia. Y estas las manejamos a través de la meditación analítica, de la conciencia corporal, es decir, cómo las vivían ellos, cómo las reconocían y cómo se sentían al estar expresándolas conscientemente a través de su cuerpo. ¿Y cuál fue nuestro objetivo? Bueno, pues generar antídotos, ¿no? O sea, para esas emociones, ya que según el budismo son los venenos, ¿no? Que están destruyendo nuestra propia existencia y que nos llevan hacia una infelicidad, ¿no? ¿Cuáles serían los antídotos? Pues la compasión, ¿sí? Otro antídoto pues sería el amor bondadoso, ¿no? La alegría empática, ¿no? Por ejemplo, para la envidia. Si a mí me da envidia, pues mejor aprendo a que puedo disfrutar el reconocimiento de otra persona, y eso me va a hacer sentir mejor que si, al contrario, siento envidia, porque la envidia pues me lleva al enojo, me lleva a la frustración. Bueno, esto es muy importante porque recuerden, como decían, como decía Buda o Siddhartha, ¿no? El odio pues no cesa con el odio, ¿no? Que es nuestra filosofía occidental, ¿no? Que ese es el problema, ¿por qué tanta violencia, ¿no? O sea, porque ¿cómo queremos apagar el fuego? Pues con más fuego, ¿no?
Y entonces, pues como ahora son los musulmanes están haciendo tanto daño a la humanidad, entonces ahora son nuestros enemigos. Y ahora hay que castigarlos y hay que matarlos y hay que, etcétera, ¿no? Entonces, pues el odio, pues no cesa con el odio. ¿Con qué va a cesar? Pues con el amor, ¿verdad? Bueno, y si continuamos a la siguiente, por favor. Básicamente lo que esto nos pidió y lo que hicimos con las metáforas y los cuentos budistas, pues básicamente fue tratar de que ellos reflexionaran sobre lo que es la vida humana, la reflexión sobre la vida y la transitoriedad, la reflexión sobre la naturaleza y la existencia cíclica, y como la mente pues es la fuente de la felicidad o del dolor. Nuestra mente, esa es la única fuente. Bueno, si continuamos, ¿cómo se hicieron las evaluaciones? Bueno, y hubo varias evaluaciones. Ahorita nada más les voy a presentar la parte cualitativa. Hicimos también una evaluación cuantitativa que está ahorita en proceso de análisis. Hicimos un pre y un post-test con escalas que se han confiabilizado y validado aquí en Ecología Humana y que ya les presentaron su validez ayer. Y con lo que es la parte cualitativa hicimos básicamente lo que es el diario de clases y hicimos cada sesión se los dábamos para que ellos nos dieran información sobre, por ejemplo, si se daban con frases incompletas y los indicadores eran, me doy cuenta que con frecuencia estoy, y ellos tenían que completar la frase. Me doy cuenta que con frecuencia me siento, me doy cuenta que con frecuencia tengo la creencia de que, aprendí de mí que, y la sabiduría de mi cuerpo me dice que, tratando un poco de evaluar lo que se había visto en la sesión del taller, ¿no? Bueno, y a través de los comentarios de los estudiantes, porque eso también hicimos una recolección de comentarios orales que nos hicieron los estudiantes, bueno, se observó qué habilidades ellos estaban percibiendo que se fortalecían y cómo impactaban en su rendimiento escolar. Y bueno, les presento los resultados básicamente. En las frases incompletas es muy claro, ¿no? O sea, al principio los estudiantes en las primeras sesiones estaban completando la frase de que me doy cuenta con frecuencia de que estoy nervioso, estresado, cansado, pensativa, enojado, divagando, distraída, aburrida, ansioso, ansiosa. Pero en las últimas sesiones, sobre todo a partir de la séptima, octava y novena, empezaban a cambiar esos adjetivos y empezaban a decir feliz, contento, más tranquilo. Ya me doy, más tranquilo, ya que me doy cuenta de mis emociones, más atento a mis emociones, en paz, más consciente de mis actos y las cosas que me convienen o no. Después, en la siguiente frase dice, me doy cuenta con frecuencia de que me siento. Las primeras sesiones utilizaban adjetivos como feliz, o sea, sí había chicos que decían que sí, que se sentían felices, aceptados, pero otros que se sentían aburridos, cansados, otros alegres, frustrados, preocupados, indiferentes, salió con mucha frecuencia la palabra indiferentes y presionados. Y en las últimas sesiones también aparecían con más frecuencia adjetivos como, pues me siento en paz, con hambre. Por ejemplo, antes no decían con hambre, ahorita ya estaban identificando, ¿sí?, que era lo que sentían corporalmente, ¿no? Y que puedo lograr lo que me propongo. La siguiente, por favor. En la siguiente frase, me doy cuenta con frecuencia de que tengo la creencia de que, igual en las primeras sesiones eran, de que las personas son hostiles, de que no puedo hacer mucho, de que estoy incomodando al otro, a las personas no les importa cómo me siento, pienso en muchas cosas, pero no me concentro en ninguna. Y en las últimas sesiones aparecían frases como, pues puedo cambiar mis actitudes negativas que tengo, soy feliz, creer en mí sirve y estoy en paz. Y bueno, en la otra dice, aprendí de mí, y en las primeras sesiones decía que me siento incómodo cuando me miran, porque hacíamos mucho, bueno, no hacíamos muchas, pero sí había actividades en donde es mirarse, ¿no?, el uno al otro para ver la aceptación. Entonces se sentían incómodos con eso, que dice que soy irresponsable, que tengo que pensar más en mí, que puedo poner más atención. Y en las últimas sesiones aparecen frases como puedo mejorar como persona, debo
calmarme, que puedo relajarme más, o sea, empiezan a cambiar esas creencias, ¿sí?, negativas, que puedo lograr lo que me propongo, que soy capaz de hacer todo, y que puedo dejar ir las cosas. Eso, hijo, me encantó porque pues empezaron a desapegarse de todas esas creencias que tenían. Y finalmente, en las últimas frases, dice: la sabiduría de mi cuerpo me dice. En las primeras sesiones aparecen frases como: no duermo, me tenso cuando estoy cerca de alguien más, estoy cansado, me tenso cuando me concentro, cargo muchas preocupaciones, debo relajarme, necesito comer más, puedo hacer más cosas de las que me doy cuenta, dejo de pensar en cosas que no valen la pena, etcétera. Y en las últimas sesiones ya aparecía: pues estoy en paz, tengo que hacer un cambio, tengo que descansar, debo tranquilizarme, no pensar, o no va a pasar, dice, y no pensar en cosas que no van a pasar, porque esa era una preocupación al inicio, se preocupaban por cosas que ni siquiera estaban pasando, ¿no? Y me puedo relajar, debo cuidar mi salud emocional, dejar de vivir en el pasado, y estar en el presente. Estoy bien y vale la pena seguir viviendo. Había chicos con tanta depresión que inclusive alguno de ellos, su mamá me contestó que le mencionaba que se quería suicidar, ¿no? Y bueno, al menos esta respuesta pues, nos está diciendo que ella estaba tomando más conciencia de sí mismo y que la problemática que vivía en su casa, porque era básicamente por eso, pues la podía dejar ir, porque al fin y al cabo, pues él no la podía resolver, ¿no? En ese momento. Y que tengo que cuidarme más y que tienen más energía para todos. Bueno, ya nada más les presento algunas en la siguiente, algunos resultados finales sobre los comentarios que nos hicieron del taller. Dice: me gustó mucho, ya que aprendí a controlarme nuestros sentimientos como el enojo, la tristeza, y conforme avanzaba este curso íbamos aplicando cada una de nuestras enseñanzas y conocimientos adquiridos. Se aprendió a ser personas autosuficientes, llevándose bien con los demás en todos los aspectos de la vida, de la vida. Y porque aprendí, bueno, al haber aprendido cómo controlar las emociones y demostrarlas en el mejor momento de la manera más adecuada. También me gustó mucho este comentario que nos hicieron: mejoré mis calificaciones del último periodo y ya entro a mis clases. Aprendimos a ser más conscientes sobre todo de lo que nos rodea, aprendimos a trabajar más en equipo, a mantener la calma, cuando la situación lo requiere, aprendemos a ser capaces de meditar antes de tomar una decisión, y consideramos que todo lo aprendido en el taller lo aplicamos en una o más ocasiones. Y bueno, el taller fue reconfortante para todos y se fortaleció nuestra capacidad de razonamiento, de empatía, de tolerancia, de manejo de emociones, así como nuestra capacidad de diálogo. Y bueno, ¿qué conclusiones llegamos ya para terminar? Si vamos a la siguiente, bueno, el análisis cualitativo pues, indica que se mejoró la autoestima en los estudiantes, que obviamente permanecieron en el taller. Se reportaron creencias más positivas de sí mismos, más conciencia corporal y concentración se concientizaron de la importancia de la concentración en el salón de clases, ¿no? En los comentarios de los estudiantes existe una expresión abierta de los valores que les mencionaba anteriormente, que son fundamentales para la educación: tolerancia, solidaridad, empatía, cooperación. Mencionan el fortalecimiento de habilidades cognitivas como concentración, capacidad de análisis, conciencia, reflexión en la toma de decisiones. Manifiestan que hay un mejor manejo de habilidades socioemocionales como capacidad de diálogo, control, manejo del estrés, ¿no? Y las opiniones expresadas por los estudiantes son indicadores de que la atención plena construye vínculos de respeto al otro y de compromiso social para ganar tolerancia. Decía una chica, y eso lo digo textual, y me encantó porque dice: ya no tengo tanta mierda en mi cabeza. Y bueno, continuamos. Y finalmente, bueno, cada vez hay más estudios que corroboran precisamente lo que es la atención plena, que pues ya conocemos los beneficios desde hace más de 2500 años. Es una técnica sencilla, pero muy difícil de practicar, ¿no? O sea, a los chicos realmente les costó trabajo practicarlas. Yo creo que de los 20 que teníamos en el taller seguros, de los chicos que sí iban al taller, quienes hacían su práctica diario aproximadamente eran 10, el 50%.
y los otros chicos la practicaban ocasionalmente o durante el taller, entonces por eso se ven un poco los beneficios a corto plazo, ¿no? Cada vez es más aceptada esta práctica en diferentes contextos, sin embargo, pues sigue siendo estereotipada por su origen budista. Y eso se los digo porque yo que estuve en el modelo, poder cambiar el modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria, hay muchas resistencias, o sea, todavía los directivos piensan que esto es algo esotérico, o sea, ¿cómo va a poner a meditar a los chicos? O sea, pues, ¿qué les pasa, no? Entonces sí hay como muchas resistencias, pero como educadores de la UNAM, pues debemos reflexionar sobre el uso del salón de clases, pues sobre todo si queremos formar a estudiantes plenos, pero sobre todo felices. Muchas gracias. Pues sabemos que ya vivimos en una época con muchos cambios y transformaciones, inclusive esos cambios y transformaciones hacen que surjan muchas presiones. Por ejemplo, en los modelos educativos, en un mundo globalizado, ahora ya quieren eficiencia, una eficiencia terminal. Y esto ha generado que los mismos modelos educativos estén como buscando alternativas, ¿no? Para poder está a la par con estos nuevos modelos. Pero ¿qué genera todo esto? ¿Qué estamos viviendo en sí, en realidad, en la sociedad actual? Pues estamos viviendo estrés, ansiedad, miedo, depresión, es decir, emociones aflictivas que están perturbando y agitando nuestra mente, ¿no? Y ahí está un ejemplo, la figura que yo les pongo, pues cómo vivimos, ¿no? Y los chicos, adolescentes, pues todavía viven más, ¿no? Están en ese proceso de cambio, en ese proceso de maduración, en donde, pues todas estas exigencias las llevan y las cargan a diario, ¿no? Y entonces, bueno, están generando todo este tipo de emociones, ¿no? Los estudiantes de bachillerato no solo tienen que enfrentar la situación anterior, como ya les mencionaba, sino todos estos problemas, ¿no? Lo que impacta pues directamente en su vida escolar. Por ejemplo, en la época en que vivimos, cada vez es más común la distracción en el salón de clases. Pues yo diría que los maestros, la mayor parte de los maestros, formando un todo, se integran entre sí. Entonces empezamos a trabajar precisamente la atención plena, tanto con los profesores como con grupos de estudiantes del bachillerato, en los cuales han contribuido pues alumnos y alumnos que están participando en el servicio social de aquí de la facultad. Ahora les traigo un pequeño trabajo que hicimos con estudiantes de bajo rendimiento escolar. Quisimos saber qué era precisamente qué implicaciones tenía y cómo impactaba el poder llevar a cabo la atención plena al salón de clases, pero trabajando específicamente con los grupos de estudiantes que tenían un bajo desempeño. Bueno, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, mi objetivo básico va a ser muy rápido. Vamos a analizar, porque ya lo hemos estado viendo durante todo este tiempo, las implicaciones fisiológicas, psicológicas y sociales de la atención plena. Esto nos va a justificar por qué quisimos aplicar este modelo en este taller. Vamos a reflexionar sobre los beneficios de esta práctica dentro del salón de clases y en el rendimiento escolar, y finalmente vamos a analizar cualitativamente el impacto que tuvo este taller de atención plena en estudiantes de bajo rendimiento escolar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, los en el bachillerato pues se quejan de que ya los alumnos no ponen atención. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están con el celular, no pueden dejar el celular. Ya se ha convertido realmente en una adicción grave en los chicos, ¿no? De que están en el salón de clases y, aunque los maestros les pidan que lo apaguen, lo dejan en vibrador, pero lo dejan junto de él, y aunque, como sea, si suena, lo quieren ver o están chateando, ¿no? Entonces, son situaciones que los lleva a tener distracciones, y obviamente, pues eso se ve reflejado en su rendimiento escolar, ¿no? Bueno, si continuamos en la siguiente, por favor.
Bueno, ¿qué es el rendimiento escolar, no? O sea, pues aquí es una definición muy general en donde decimos que son los logros alcanzados por un alumno de acuerdo a una norma institucional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay ciertos parámetros donde el chico sabe muy bien qué es lo que tiene que obtener, desgraciadamente, de calificación, no de evaluación. Y entonces los chicos están preocupados de sacar, pues, de pasar la materia, como sea, ¿no? O sea, sacar al menos 6, 7, ¿no? Ya, con eso ya lo puedo pasar, porque ese es el parámetro, ¿no? Si tengo 5, pues ya me ponen NA y entonces pues ya reprobé la materia, ¿no? Entonces, estas normas, pues, el problema de estas normas de calificación que se tienen en las instituciones, con un valor numérico, a presentar un trabajo que hemos estado realizando en la Escuela Nacional Preparatoria en colaboración con la doctora Gabina Villagrán, y este trabajo comenzó ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde que comenzamos a implementar los diplomados para desarrollar habilidades para la vida en los estudiantes, nos dimos cuenta que no basta con las estrategias metodológicas que pues la mayor parte de, bueno, ustedes como estudiantes o como docentes conocen para poder implementar habilidades para la vida. Esto es el trabajo cooperativo, el aprendizaje basado en problemas o el método de casos, etc. Faltaba esa liga o conexión con la parte emocional, porque bueno, sabemos que las habilidades para la vida pues no únicamente son habilidades cognitivas, sino también sociales y emocionales, y todo forma un todo. O sea, las tres están rico, pues hace que los chicos pues nada más estén al pendiente de esto, ¿no? Entonces, no importa si copian, no importa si hacen trampa, no importa si le pido el trabajo a mi compañero que ya lo hizo de otro grupo y se lo copie para entregárselo a la maestra. El chiste es pasar como sea. Y obviamente pues el estudiante pues nos está responsabilizando de su propio aprendizaje. A partir de aquí vemos que, como decía Freire, pues la educación se ha convertido en algo bancario, ¿no? En el sentido de que no únicamente de estar sentados en el banco, en su asiento, y escuchando, entre comillas, porque realmente no escuchan al profesor, sino en cambio, ¿no? O sea, a ver, usted, profesor, ¿qué me va a dar a cambio si yo le entrego el trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi ganancia, ¿no? Esta situación, pues, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues a que esa relación entre el profesor y alumno, pues llegue simplemente a eso, ¿no? A ver, yo como profesor doy mi clase, ¿sí? Y tú me vas a demostrar con un examen que sabes y que no sabes. Pero ¿dónde está la parte afectiva y emocional? Y esa parte afectiva y emocional es sumamente importante para poder tener una educación integral y que realmente los chicos y los profesores